Hoy es un tema pendiente que yo les decía. A veces nosotros nos enfrentamos a situaciones inesperadas y no sabemos cómo solucionar. A veces pasamos situaciones económicas, problemas económicos. A veces sufrimos angustia, miedo, por muchas situaciones que no esperábamos. Y inclusive experimentamos un dolor muy fuerte cuando vemos que parte un ser querido o que un ser querido está en una situación difícil de enfermedad, de dolencia y toda una serie de situaciones que se presentan en la vida. Nos preguntamos, ¿cómo es posible? ¿No se supone que nosotros estamos con Dios? ¿No se supone que el Padre, Dios, es mi Padre? Entonces, ¿por qué pasamos estas situaciones? Y por ello creo que es muy importante que hablemos entonces de María. María fue una mujer excepcional y creo que es un ejemplo y creo que es una de las historias que debemos de conocer. Y a veces nosotros como cristianos, a veces no queremos tocar ese tema que es muy sensible, pero yo te quiero decir que la vida de María fue muy excepcional y que ella cumplió a cabalidad el propósito por el cual ella vino al mundo. Y se ha exacerbado tanto lo que ha hecho María, que por ejemplo la Iglesia romana la tiene como una devoción impresionante, la tiene como un modelo de fe, y estoy de acuerdo, la tiene como un modelo de esperanza, estoy de acuerdo, y la tiene como un modelo de caridad, y estamos de acuerdo, pero le atribuyen un papel mediador entre Dios y los hombres, y esa exclusividad solamente pertenece a Jesús. Dice en Timoteo que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Entonces, y toda una serie de situaciones ha hecho que al menos en el mundo cristiano evangélico no quieran tocar el tema de María, pero hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra, cómo nosotros debemos ver y cómo Dios vio el trabajo que realizó María. Y quiero empezar con esto. María tuvo una misión muy especial. Voy a usar la palabra excepcional. María, una mujer judía de la tribu de Judá, y busqué, era hija única de Joaquín, era descendiente de David y a la vez de Ana, y Ana era descendiente de la tribu de Aarón. Es decir, que María descendía de una familia real y del sacerdocio arónico. Es algo muy importante. Y voy a mi primera lectura, Lucas 1, versículo 28. Vamos a leer del versículo 28 al 33, pero vamos a empezar con nuestra cita, Lucas 1, 28, y dice la escritura: entrando el ángel de donde ella estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En otra versión dice: buenos días, altamente favorecida, Dios está contigo. Ahora, ¿te puedes imaginar a María, una jovencita que estaba comprometida con otro joven, con José? Nos dice la escritura, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, que recibió la satulación o el saludo de un ángel. Podemos imaginar a María desconcertada
y no podía dejarse de preguntar por qué ese saludo. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Pensaba, ¿qué satulación sería esta? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, María, una mujer joven, una señorita, qué tremenda responsabilidad acaba de recibir. Qué tremenda misión única se le acaba de entregar. Y lo que le está diciendo el ángel, que ella iba a estar embarazada o que ella se iba a embarazar. Y María conocía la escritura. María estaba comprometida con José. Es decir, ya eran comprometidos, simplemente era el tiempo de la fecha de su casamiento. Ya las familias se habían comprometido, la familia de María y la familia de José, y ya eran prácticamente, era una pareja comprometida. Y ellos sabían ley, ellos sabían Torá. Y voy a leer Deuteronomio capítulo 22, el versículo 20 al 24. Ellos sabían Torá. Ellos sabían que si un par de enamorados, un par de jóvenes iban a casarse, a pactar, y si no se hallaba virginidad en la joven, la mujer corría el riesgo de ser muerta, de ser apedreada. Aparte de la vergüenza que toda la familia por tal situación iban a sufrir. Es decir, que una mujer que decía que era virgen y resultara que no era virgen, esa mujer iba a pagar con su vida la vergüenza de su familia, y María lo sabía. Entonces, cuando recibió del ángel, a ver, voy a ir al versículo 23 de Deuteronomio 22, 23. Si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacarán a ambos a la puerta de la ciudad y la apedrearéis, y morirá la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. María sabía la situación, y entonces ella, al recibir, entendió todo el contexto. Y sin embargo, a pesar de que se ponía en riesgo la vida de María, ella aceptó esa misión excepcional que venía de parte del cielo a través del ángel. Ella dijo: yo acepto esa tarea. Es decir, se sometió a la voluntad de Dios, porque ella tenía fe sólida que Dios iba a cuidar de ella. Cuando nosotros somos llamados, nosotros debemos de tener una fe sólida en quien nos llamó, en quien nos envió. Y dice Lucas 1:38, voy a remarcar esa parte. Dice la escritura: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María había cumplido esa voluntad. Estaba de por medio su prestigio, estaba de por medio su vida, estaba de por medio su familia de sus padres, y aún así María aceptó. Ahora, había otro problema. Ya María había aceptado,
Pero ahora, ¿cómo lo iba a aceptar José? Ay, sí, se te apareció un angelito, así como no, chuchis. Y ahora ya estás embarazada. Y no tenía que romper con él. Y aquí la Biblia nos indica que, bueno, no nos dice exactamente qué tiempo duró esta situación, pero fue muy doloroso o dolorosa esta situación cuando María le dijo a José: oye, José, se me apareció un ángel y el ángel me dijo que yo iba a concebir del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, iba yo a estar embarazada y el ser que iba a nacer iba a ser santo, el Hijo de Dios. El alivio que seguramente ellos experimentaron, no en el momento que María le estaba contando a José, y no sé cuántos días o cuántas semanas fueron, que cuando el ángel se le revela a José en sueño, en Mateo capítulo 1, versículo 19-24, y el ángel le dice a José: oye, no temas recibir a María, porque ella va a engendrar o ya engendró del Espíritu Santo. Lo que tiene fue engendrada por el Espíritu Santo. Y el nombre que va a recibir ese ser se va a llamar Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Y en el versículo Mateo 1, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado recibir a su mujer. Entonces, hasta ese momento, la prueba era superada, pero esa era una situación muy compleja. Entonces, aquí podemos ver a una María que confiaba plenamente en el Señor. Una María que asumió la responsabilidad, el desafío, aún mañana tal vez no con certeza. Y yo creo que de ahí nosotros debemos de aprender que cuando somos llamados, todos de una u otra manera somos llamados, tenemos que confiar en Dios. Y yo creo que una de las lecciones aquí es tener esa confianza en Dios, independientemente de las situaciones que nos vamos a enfrentar por creerle al Señor. El segundo punto que tenemos que ver, que no solamente por el hecho de que Dios nos encomendó, todo va a salir totalmente bien. Y ese es un error que a veces nosotros cometemos con las personas que les compartimos las buenas nuevas. Y el error que cometemos nosotros a veces es que todos tus problemas se van a resolver. No podemos decir eso. Ahora, el Rey de Reyes, el Señor de Señores iba a nacer. El Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, los universos, que tiene todo el poder. ¿Cómo es posible que ella le pueda pasar algo? Tiene toda la protección. Y sin embargo ocurrieron imprevistos, cosas que no estaban en el guión. Y seguramente María, como primeriza, estaba muy contenta. Y seguramente estaba preparando todo lo que venía por su bebé. Y ya cuando faltaba bien poquito, días, para que diera luz, hubo una noticia inesperada. El emperador César Augusto dijo: ¿saben qué? Va a haber un censo, y así que todos los ciudadanos tienen que ir a sus aldeas, a sus puntos de origen, porque ahí van a ser censados, porque si no van a recibir castigo del imperio. Y aproximadamente, te estamos hablando, más de 2000 años. No había carros, no había aviones, no había
carreteras, no había trenes, no había todo esto que tenemos hoy. Era un mundo totalmente campiral. Había caballos de transporte, carretas, había burros, y tenía que hacer un viaje más o menos de Ciudad Mendoza al puerto de Veracruz, 150 kilómetros para llegar hasta Belén. Y María estaba embarazada y seguramente no se fue caminando, seguramente José consiguió un burro, un bochito en ese entonces, ¿verdad? Y ahí iba María, 150 kilómetros. ¿Cuántas horas, cuántos días? No lo sabemos. Pero María iba ahí. Y a veces cuando nosotros nos enfrentamos a situaciones para resolver, y a veces vienen este tipo de situaciones donde tenemos que improvisar, a veces nos quejamos: Dios, pues no se supone que tú estás aquí, ¿por qué me suceden esto? Por eso Pablo decía que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, para los que fuimos llamados con algún propósito. Seguramente María pidió ayuda a Dios y la respuesta fue el burro. María tenía plenamente seguridad que Dios tenía control de ella y de lo que estaba en su vientre. Y resulta que mientras ellos iban, llegaron a Belén, pero todo estaba lleno, no había alojamiento, y ya ella estaba sintiendo los dolores de parto y no hubo lugar a donde la recibieran. Iban a ser el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor, el hombre más poderoso del universo, el ser más poderoso, y no tenía lugar donde iban a ser. Creo que como padres nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos y no escatimamos en absoluto de acuerdo a nuestros medios cuando vinieron los hijos. Ahora imagínate a Dios, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre que está en los cielos. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué Dios permite eso? Dios nos está enseñando, amados, que a veces va a haber situaciones complejas, difíciles de entender, pero no significa que Dios nos ha abandonado, no significa que Dios había abandonado a María, no. Es más, Dios obró algo sobrenatural y le avisa a los pastores de la región. En Lucas 2:11, versículos 16 y 19 también, les avisa: oigan, apresúrense, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y los pastorcitos llegaron y vieron en un establo a una criatura hermosa, a un niño acostado en un pesebre, y no daban crédito a lo que sus ojos decían. Y los pastores corrieron a dar aviso. Y dice la Escritura que María guardaba todas esas cosas. Yo creo que las únicas cosas que debemos de guardar para estar sanos son las cosas buenas. Lo que no debemos de guardar son las cosas que no son buenas, las cosas que nos enferman. Y yo te hablaba en la entrega pasada que el origen de todo mal es la condenación. Y mucha gente está enferma porque guarda las cosas malas. María tomó todas las cosas, en toda esa situación, ella guardaba las cosas buenas. Ella no tenía amargura. No, pues ¿cómo es posible que Dios me dejó en estos momentos? Mira mi hijo a dónde nació, en un pesebre. Huele a animal, huele a popis de todos los animales. ¿Cómo es posible? Ella no se puso de esa manera, ella le agradeció y dice que guardó todas esas cosas. Las enfermedades vienen cuando tenemos conflictos. Todas las enfermedades que hay habidas y por haber son originadas por conflictos. Un cáncer
es una reacción biológica de la mente para protegernos, pero fueron originados por un gran conflicto. Amado o amada, si tú tienes un gran conflicto, una mala noticia de repente, hay que cuidar y hay que sacar, hay que perdonar, porque nuestro sistema nervioso está diseñado, él no puede distinguir entre una realidad y no la realidad. ¿Sabes qué? Descansemos en el Señor. Y María guardaba todas esas cosas, pero buenas en su corazón, no las cosas malas. Y aquí lo otro que tenemos que aprender es cómo María capotea las situaciones complejas. ¿Qué podemos aprender de esto? Que sin excepción todos podemos pasar situaciones difíciles en la vida. Y si pasamos situaciones difíciles en la vida, no es porque Dios nos está castigando, no porque tomamos chocolate y ahora vamos a pagar lo que debemos. Podemos pasar cualquier situación porque estamos en un sistema caído, en un sistema vendido al diablo, en una situación, ¿verdad?, que todavía no es cielo aquí. Vamos rumbo al cielo, pero todavía el cielo no es aquí. Y que en esta tierra pueden pasar cosas imprevistas. Así como dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Lo voy a leer textualmente, está bien hermoso. Hermanos, aquí voy a hacer un paréntesis. Nadie puede asegurar algo que va a suceder, porque del plato a la boca se puede caer la sopa. Nadie puede asegurar algo que vaya a suceder. La situación en nuestro país, todo puede cambiar en un momento. En nuestra casa todo puede cambiar en un momento. En nuestra vida todo puede cambiar en un momento. Eclesiastés capítulo 9, versículo 11 dice: me volvía, está hablando aquí Salomón, y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor. A ver, ahí me voy a detener. No necesariamente por ser bueno se va a ganar, todo va a salir bien, no. Aunque la probabilidad son muchas, tenemos que ser ligeros, tenemos que aprender a ser fuertes, tenemos que ser sabios con el pan del Señor, tenemos que ser prudentes. Pero aún eso, dice, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todos. Es decir, que puede haber sucesos imprevistos. Es decir, que puede haber dificultades que no estaban dentro del guión. ¿Y qué vamos a hacer si vienen esas dificultades? En lugar de amargarnos, en lugar de echar nuestra culpa a Dios, nosotros nos tenemos que acercar a Dios como lo hizo María. Confiar en el Señor. Ella no se amargó. Y yo creo que una de las lecciones que nos enseña María es la confianza en el Señor. Algo que no debemos de perder es la frescura en nuestra relación con el Señor. Por eso tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que aprender de la palabra en nuestra oración, en nuestro servicio, en lo que venga. Y que pueda haber adversidad, pero no se ha acabado el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a darle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque podemos confiar en Él. Aleluya. Ahora, ya vimos qué tremenda misión que recibió María. Vimos también que puede haber dificultad, imprevistos en la misión, en el propósito, en el plan de Dios en nuestra vida. Pero una cosa, María tenía una característica. La familia de María era pobre. ¿Cómo? José y María era gente pobre.
no era gente adinerada. Y por si fuera poco, siempre fueron migrantes o emigrantes. Siempre estuvieron emigrando. Y no se puede emigrar y ser bendecido o estar constantemente, porque no te estableces en algún lugar. Creo que muchos de los que ahora gozan de su casita, gracias al Padre, o gozamos de nuestra casita, fueron por muchos años de sacrificio, por muchos años, pero ya está. Pero las personas que huyen, que van en busca de un mejor trabajo a la Unión Americana, ¿qué situaciones pasan? Pues era una situación que estaba pasando María. María no vivió en un lecho de rosas. María pasó situaciones graves económicas al grado que tuvo que huir de su tierra. Y hoy podemos ver, ahorita hay una migración a nivel mundial impresionante. Se están moviendo las masas de seres humanos a otros lugares y eso ocasiona caos a ellos mismos y a donde llegan ellos mismos. Hay millones y millones de personas en el mundo, en nuestro país, que viven una pobreza terrible, difícil. Hay pobres, pero de esos pobres hay pobres de pobres y viven una situación tremenda. Por eso dice la palabra, y con eso no entramos a que seamos conformistas. Lo que sí yo quiero que seamos agradecidos en cualquier situación, que a veces se tiene en abundancia, o como dice el proverbio cotidiano, a veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe. Ya sea que el pato nade o no tenga ni agua para beber, tenemos que ser agradecidos con nuestro Padre. Dice Pablo, con que tengamos alimento y vestido debemos de estar contentos. Vamos a darle un aplauso a nuestro Padre Celestial, que Él vive para siempre, aleluya. Ahora, pero ¿por qué yo digo que eran pobres? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Dice la Escritura en Lucas 2, 22 al 24, lo voy a leer, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriera la matriz será llamado santo del Señor. Y para ofrecer conforme a lo que dice la ley al Señor, tendrían que traer una ofrenda. Tenía que haber ellos trajeron tórtolas o 2 palominos, 2 pichones, 2 pichoncitos. Pero había ofrenda de vaca, había ofrenda de chivo, de oveja, y los bien pobrecitos de pichoncitos. ¿Y qué llevaron ellos? 2 pichoncitos, porque era una familia humilde. Lo que nos enseña aquí como un paréntesis, que nosotros no podemos venir con las manos vacías al Señor, tenemos que traer nuestras ofrendas, aunque sean palominos. Y el que sea bendecido, que traiga su toro al Señor, que traiga su chivo, que traiga su oveja, pero tenemos que ser agradecidos al Señor. María y José, en una condición de pobreza, trajeron sus 2 pichoncitos. Entonces, ¿sería un escándalo que un hijo del Señor no tenga recursos? No. Pero el Padre va a bendecir seguramente. Pero el hecho de que nosotros a veces no estemos en una condición bien, o a veces sí, lo cierto es que cuando tengamos una condición en abundancia, una condición en escasez, siempre tenemos que traer nuestras ofrendas al Señor. Los recursos de María y de José eran muy limitados. Eran con un esfuerzo sobrenatural. Pero a pesar de esa situación, vino otra situación más. El ángel le revela
que tienen que huir a Egipto, en Mateo 2, del 13 al 15. Le dice, ¿saben qué? Tienen que huir de Egipto porque Herodes, ya en ese entonces, quería matar a los niños menores de 2 años. Si estaban con una escasez tremenda y todavía tienen que ser migrantes otra vez, imagínense en qué situaciones. Y no se quejó. Ya era la segunda vez en que María, José, la familia de José y María, tenían que ser obligados a abandonar su entorno. Ahora ya no era a otra ciudad dentro de su país, ahora era emigrar al extranjero, a emigrar a Egipto. Y era empezar otra vez. Lo que te quiero decir, que a veces para hacer la voluntad de Dios es de luchas y luchas y luchas y luchas y luchas y pruebas. No nos cansemos cuando nos encontremos en diversas pruebas. Dice Santiago dice muy claramente que cuando nos encontremos en diversas pruebas, estar en sumo gozo. Y la única manera de estar en sumo gozo en tiempos de pruebas es estar en comunión con el Señor. Otra cosa muy importante. ¿Qué otra cosa podemos aprender de María? María fue una excelente madre, pero fue también una excelente esposa. Es algo que la tradición y la iglesia romana solamente la ponen como una excelente madre, pero no la ponen como una excelente esposa. Porque para ellos dicen que siempre virgen. María hizo su vida como cualquier otra mujer bendecida por Dios, con José. Y aquí podemos ver a María, ahí en Mateo capítulo 1, hoy sí vamos a leerlo, versículo 24 al 25. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, la recibió. Versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. La promoción hasta tiene un límite, es decir, que la conoció como esposa después de que Jesús nació. Cuando María dio a luz a Jesús, aquí podemos ver a José también, un hombre profundamente respetable, un hombre de honor, que aceptó también humildemente. Aquí podemos ver a un hombre también, un hombre valiente como José. Y luego la respetó, a pesar del apetito carnal, respetó a María hasta que nació. Eso habla de honor. Después que nació, dice la Escritura, que la conoció. Y en esa relación entre un hombre y una mujer, hubo otros hijos. Dice Mateo capítulo 13, versículos 55 al 56. Aquí nos habla que después de esa relación hubo hijos, hubo hijas. Dice la palabra en Mateo 13, 55, 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? A ver, ¿cuántos hermanos? Jacobo 1, José 2, Simón 3, Judas 4, versículo 56. ¿No están
todas sus hermanas con nosotros, por lo menos 2, 6. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Es decir, que después de Jesús, María concibió por lo menos a 4 niños y a 2 niñas. Es decir, Jesús tenía a 6 por lo menos medio hermanos, o 4 medio hermanos y 2 medias hermanas. Y muchos teólogos han tratado de justificar, no, es que eran sus primos. No se puede sacar de contexto algo tan obvio en las Escrituras. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros tenemos que imitar a ese matrimonio. Tenemos que imitar a esa madre como un ejemplo de cómo, a pesar de sus limitaciones económicas y su entorno, ella funcionó como lo que hace una mujer en el hogar, una formadora de valores. Y aquí quiero tomar un paréntesis. Ahorita nos vamos a topar a una nueva realidad. Y ya para nuestros nietos, para los jóvenes, para sus hijos, se va a presentar una situación muy compleja. Y una de las cosas que se debe de hacer es que tenemos que entender que el hogar es el mejor lugar para educar, para imprimir los valores, principios morales y espirituales a nuestra descendencia. Por eso el hogar debe de ser algo único, es nuestro paraíso. Es un lugar santo, es un lugar que se debe de respetar. Es un lugar que a través del ejemplo, a través de la enseñanza, a través del modelo, a través de la educación, a través de la práctica cotidiana, tenemos que enseñarles valores a nuestros hijos, bueno, a los nietos en nuestro caso, los padres, los jóvenes, a sus hijos. Porque ahora ya nos vamos a topar con una nueva educación. Ahora desde pequeños ya los van a empezar a grillar, a que aprendan a hacer grilla. Desde pequeños van a entrar el concepto de otras familias. Y ya no vamos a poder hacer absolutamente nada. Sí, que se están levantando firmas y uno levanta las manos, la mano. No va a pasar a mayores. Se va a hacer. Porque estamos en un sistema caído. Entonces, ¿ya Dios se apartó de nosotros? No. Lo que nos está diciendo que debemos de tomar en serio el rol de padres, el rol de madres, el rol de familia, y que nuestra responsabilidad no recae en la escuela. Nuestra responsabilidad recae al padre, a la madre en su casa, y la iglesia como una gran aliada. Pero la responsabilidad primaria es del papá y de la mamá. Y en base a esto, tenemos que educar a los hijos con la palabra del Señor. Instruye al niño en su carrera y aun cuando sea grande no se va a apartar. Y esa es una responsabilidad que tenemos. Porque cada maestro va a dar su estilo, va a dar su forma. Si le toca a un maestro cristiano, pues qué bueno. Pero si no, un progresista, ¿a dónde vamos a llegar? Por eso hay que pasar tiempo con nuestros hijos. A los padres que tienen hijos pequeños, creo que es un gran desafío.
Es muy diferente. Entonces es una gran responsabilidad. Ahora, a María, como cualquier madre y como cualquier familia, ellos iban a Jerusalén cada año. No era obligación de las mujeres ir, pero María acompañaba siempre a su esposo. Y fueron en caravana. ¿Y qué creen que pasó? Jesús se les pierde por 3 días. Se le extravió. Y empezaron a preguntar, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y la angustia que tuvo ella. ¿Cómo actuó? Responsablemente, haciendo lo que tenían que hacer como personas, buscarlo, pero dependiendo del Padre de los. Hoy podemos ver a cientos y cientos de mujeres buscando a sus hijos que fueron desaparecidos. Y yo te voy a decir, ese es un conflicto bien tremendo y es una realidad. Cuando el hijo o la hija desapareció, yo te he estado diciendo que la enfermedad viene por los conflictos. Cuando hay un conflicto, por ejemplo, cuando hay una pérdida, una cuestión emocional, el cerebro reacciona biológicamente y se generan los cánceres. Y médicamente pues ya te meten, no, que esto, que aquello. Es respetable. Yo creo en la medicina, pero creo en la medicina de Hammer, que toda enfermedad proviene de un conflicto. Y si no se resuelve ese conflicto, el cerebro está desequilibrado y produce ello. Ahora, imagínense la pérdida de un hijo. Todas esas madres están propensas a un cáncer, están propensas a una enfermedad y no se van a curar con la medicina alópata, es resolviendo los conflictos. Amados, tener conflictos es muy delicado, hay que resolverlos, no hay que quedarse con nada, hay que resolverlos, porque el cerebro, nuestro sistema nervioso está diseñado, para él no existe. Si tú te vas a ver una película, él piensa, el cerebro, tu sistema nervioso, que es real, y se asusta, se emociona, se alegra, se pone triste, llora, porque piensa que es real. No sabe diferenciar. Cuando hay una pérdida, hay que sustituir, hay que resolver esa situación. Eso es necesario. Es fundamental. Hay algo que tenemos que aprender. Y aquí Jesús se les perdió por 3 días. Ahora, de eso tenemos que aprender y tenemos que orar, tenemos que ayudar a la gente, tenemos que interceder. A veces la gente piensa que lo que piensa es la realidad y no es cierto. A esas personas hay que ayudarlas también, porque ahí se generan los conflictos. Yo les invito, para sanar nuestro corazón, Proverbios, lean Proverbios. Lean Proverbios, tan hermoso Proverbios. Está bien bonito Proverbios. Y dice la escritura que María guardaba esas cosas, pero las positivas, de cómo Dios, ¿verdad?, resolvió y que encontraron a Jesús en el templo. María se sintió contenta. Conviene que yo esté en los negocios de mi padre. ¿Cómo se sintió como mamá? ¿Cómo se siente uno con los hijos que le salen bien las cosas? Muy bien. Y tristes cuando las cosas no salen. Se siente uno orgulloso de los hijos. ¿Estamos aquí? Ahora, pero María también pasó por una situación, experimentó la muerte de un ser querido.
Y algunos historiadores piensan que José murió antes, el esposo de María, murió antes de que Jesús empezara su ministerio. Y una de las pruebas es cuando en Mateo 19, 26 al 27, Jesús estando en el Calvario, lo voy a leer, versículo 16, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, Juan, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Posiblemente María enviudó. Y qué tremenda la situación. Por eso que una de las recomendaciones que le hacen los apóstoles a Pablo: no te olvides de los pobres. ¿Y de quién más? De las viudas. ¿Por qué creen ustedes que un pensionado, a veces la gente no se quiere pensionar porque tiene miedo? Dice: es que mi compadre cuando se salió de trabajar se enfermó y se murió bien rápido. Y sí, es cierto, ¿eh? Mucha gente, ese es un conflicto de una pérdida. Y el cerebro lo cataloga así. Por eso hay que preparar a la gente, enseñarle que la cuestión emocional juega un papel muy importante. Esto no es broma. Si queremos vivir, tenemos que descansar en el Señor, echando toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿qué te aflige? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te roba el sueño? A mí en una ocasión, yo hasta me molesto a veces y me trato, ¿verdad? Y eso estaba ocasionando dolores aquí, en mi brazo izquierdo, y me metí un montón de ideas, y luego leía yo la información y me apanicaba. Y hubo un momento, yo le platiqué a un hermano de aquí, que luego yo no quería yo ni acostarme porque se me cerraba la garganta. Y luego busqué toda la información. Tenía ya miedo de dormirme acostado, me dormía sentado porque tenía miedo de ahogarme. Y mi esposa es testigo que en algunas ocasiones, por atragantarme, se me estaba cerrando y en una me resbalé. No es porque me haya caído, sentí que me moría y mi hijo Alan me apretaba. En una ocasión en traje de Adán me estaba yo ahogando y viene mi hijo, me aprieta, ¿verdad? Asustado, y yo apanicado, hasta que yo no resolví la situación. Le digo: espérate. Y el médico: no, pues se va a morir y que no sé qué cosa, y que un infarto, y que nada de eso. No es cierto. Nada, yo estoy bien sano. Gracias Y hubo un tiempo aquí, hace como 8 años, 9 años. Me dolía horrible. ¿Cómo no? Pues estamos siendo amenazados por aquellas personas. Estaba yo angustiado. Y una vez dije: espérate. Y en una ocasión volteé y vi el muro de mi casa así. Dije: se construyó mal, se va a caer la casa. Y así estuve. Hasta que fui a preguntar, fui con un arquitecto. Dice: es el último asentamiento. Si está en 45 grados, es el último asentamiento. Y punto, ya, quedó, ya. Sí. Hay que renovar, ya, no pasa nada, no se cae tu casa. Es lo más normal. Y se me fue el sueño por eso. Y me angustiaba por tonterías. Hermanos, que no te angustie nada. A ver, yo te pregunto, ¿qué te angustia? Es que mi esposo me engaña. ¿Eso te angustia? Resuelve, platica, resuelve. Es que yo no sé qué voy a hacer mañana. ¿Eso te angustia? Nadie sabe qué va a pasar mañana. Hay que vivir el día. Todas las enfermedades. Y pues a veces tenemos que hacer terapias con las personas para ayudarlos. Aquí en la iglesia.
Por eso te compartí en la entrega pasada. Checa eso. La raíz de todas las enfermedades o de todos los problemas es la condenación. Y tenemos que tener mucho cuidado en eso, amados. Pues aquí yo te digo, María vivió esas situaciones. Y luego le vino una profecía a María de que la espada le iba a atravesar el alma. Imagínate cuando pierde a un hijo, cuando pierde a su hijo. Eso no hay nombre. Cuando se muere el esposo o la esposa, viudo o viuda. Cuando se muere un hijo, ¿cómo se llama? Bueno, cuando se muere la mamá o el papá, huérfano o huérfana. Y cuando se muere un hijo, ¿cómo se llama? No hay en español y creo que en ningún otro idioma para describir el dolor que es la pérdida de un hijo. Y aquí es donde tenemos que tener nuestra esperanza, hermanos, también en el Señor. En Juan 5, 28, 29 dice: no os maravillaréis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tenemos una esperanza, hermanos. Vamos a vivir. Y si alguna vez sufrimos una pérdida, hay dolor, pero no tristeza. Estamos aquí, amados, y seguir confiando en el Señor hasta el final. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Padre hermoso y precioso que nos da esperanza. Ahora, y luego hay otro tipo de pérdida que en el matrimonio se sufre. Y a veces muchos padres son egoístas y dañan al hijo y dañan a la hija. Hay un libro que se llama Abrázalos porque van a volar. Pero a veces somos tan egoístas que queremos que todo el mundo gire alrededor de nosotros. Eso no es así, es ser egoístas. Y Juan dijo unas palabras: conviene que yo mengüe para que él crezca. Tenemos que menguar al ego para que crezca Jesús. Esa es la manera que tenemos que hacer. Ya luego los hijos crecen y tienen que hacer su vida. Déjalos volar. Así como tú un día abandonaste tu hogar, los hijos lo van a hacer. Bendícelos, abrázalos, motívalos. Que te vaya bien, hijo. Aunque sientas que el corazón se te hace cachitos, así es la vida. Vamos a darles valor y fuerza. Voy a poner un ejemplo. Cuando Pablo se iba a predicar y lo fueron a despedir, dice que oraron por él y lloraron. Y Pablo le dice: espérense, ya no quiebren más mi corazón de esa manera. El corazón se quiebra. Hijo, si tú te vas, ¿yo qué voy a hacer? Oye, hermano, oye, no pongas en conflicto al hijo. Es que yo cuando veo tu cama lloro porque no estás aquí. Oye, lo estamos acobardando. Cuando tenga un conflicto allá el hijo, se va a regresar, pobrecita de mi mamita. No, vamos a fortalecerlos. Aunque sea cierto que cuando vemos la cama lloramos, y no los vemos lloramos, pero cuando hablemos con él vamos a fortalecerlos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a dar otro aplauso al Padre. Aleluya. Es parte de la preparación, es parte de lo que vamos a ir creciendo. Pruebas inesperadas va a haber. ¿Tú crees que todos los hermanos de Jesús creían en él? No creían en él. Y a veces nuestra fe, nuestra gente más allegada no va a creer. No hay que ponernos tristes, hay que seguir compartiendo y compartiendo. ¿Qué fue lo que hizo María? Pues María se jalaba a sus hijos, aunque eran ya de bigote, se los jalaba y iban a escuchar a Jesús, porque sabía que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y al final creyeron, porque en el aposento estaba María y estaban sus hermanos de Jesús, ahí en Hechos capítulo 1. Todos creyeron. Así que hay que aprender de María eso: la tenacidad, la confianza, esas virtudes tenemos que aprender de ella.
Que Jesús tenía hermanos y hermanas, pues ya te lo dije. María hizo su vida como una otra mujer. Y María, cuando muere Jesús, cuando lo crucifican, acuérdate que ellos eran judíos. Y creer en Jesús era decir que ya era otro camino, ya no el de Moisés, sino el camino de Jesús. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El primer nombre que les dieron a los cristianos fue la septa del camino, y eran odiados por los judíos. A María le enseñaron sus padres la Torá, el Shabbat y todas esas cuestiones. Y María ya era una persona grande, arriba de 50 años. Y María, en el libro de los Hechos, nos habla que estaba con los discípulos y con sus hijos ahí, adorando al Padre, buscando al Señor. ¿Sabes? Y a veces, por conocer al Cristo vivo, al que murió por nosotros y nos dio la victoria en el Calvario, a veces tenemos que cambiar costumbres religiosas. Es posible cambiar. María lo hizo. María nos enseña eso, que cuando se encuentra el Hijo, cuando se encuentra el camino, cuando se encuentra la verdad, hay que seguirlo, no a la religión, a Jesús. Y ella rompió paradigmas, rompió. Eso es lo que nos enseña María. Una mujer de fe, una mujer que creyó al Señor, una mujer que fue capaz de dar su vida y de ser menospreciada por su fe. ¿En qué manera la podemos imitar? No adorándole, pidiéndole, porque eso es antibíblico, extrabíblico, eso no es. A quien le podemos pedir es al Padre en el nombre poderoso de Jesús, al Padre celestial, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es a quien nos podemos acercar a Él de una manera, como yo te decía en las enseñanzas, y voy a invitar aquí al grupo de alabanza para que me ayude a ministrar. Por eso que yo te decía de que es muy importante que nosotros busquemos al Padre en espíritu y en verdad, y que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. ¿Qué te aflige? ¿Qué te carga? ¿Qué problema tienes? ¿Es alguna situación económica, familiar, emocional, de salud? Yo no sé qué situación tú tengas, amado, aquí en la iglesia, y los amados que están siguiendo y nos están viendo a través de las redes sociales. Yo no sé qué situación tú tengas, pero yo sí te digo una cosa: es el momento de acercarnos a nuestro amado Señor. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie, amadas y amadas y amados. Pónganse de pie. Y a los amados allá en casita o en donde tú me estés escuchando, abre tu corazón y permítele al Padre. ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Qué es lo que nos dejó María? María nos dejó un gran legado. Nos dejó un ejemplo de cómo uno puede aceptar el desafío del Padre, y que el desafío del Padre, cuando uno lo acepta, hay que pagar un precio, y a veces el precio es muy alto. Pero lo que nos enseña que nunca jamás nos va a dejar nuestro Padre celestial. Presenta tu situación que tú tengas delante del Padre en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en este momento venimos delante de tu presencia. Venimos, tú nos has dicho y nos has exhortado: todos los que estén cansados, venir a mí. Cansados y cargados, venir a mí, que yo los haré descansar. Porque tu carga es ligera. Padre, en este momento descargamos nuestras preocupaciones, nuestros problemas, las situaciones personales de familia, de enfermedad, de trabajo,
de índole familiar, laboral, de cualquier tipo, Padre, venimos delante de tu presencia y te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón y venimos a descansar, echar nuestras cargas delante de ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Deja que el Padre tome el control de tu situación, amado y amada, en el nombre poderoso de Jesús. Deja que el Padre te tome, te libere, sé libre emocionalmente en tu alma, sé libre, sé una mujer libre, sé un hombre libre, amado, amada, en el nombre poderoso de Jesús. Tus pecados continuamente son limpiados por ese río de su sangre preciosa que te lava, que te limpia, y tú puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Ahora platica con el Padre, presenta tu situación. Si necesitas un socorro en este momento, en tu vida, en tu familia, en el trabajo, en lo que tú realices, es el momento de acudir al Padre en el nombre poderoso de Jesús. Kata Ramakanda, Shebeketere Bekanda Rabakanda Rabakashanda. Ministra, Padre Celestial, y da la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Te doy muchísimas gracias y te doy a ti toda la gloria y la honra. Y vamos a adorar al Padre, vamos a bendecir al Padre en el nombre poderoso de Jesús.